porque claro, el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum se pronunció sobre ello, aunque en un primer momento se dijo contenta con la resolución. Ojo, porque reveló algo sumamente importante. Reveló la doctora Claudia cómo ya estaba listo el plan D contra Piña. Y tienen que escucharlo, porque era durísimo. Prácticamente estaríamos hablando de un cedillazo. Lo que tanto estábamos recriminándole a la doctora, ya lo tenían, señores Brasil en B, justo para apretar el botón. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Claudia sobre, finalmente, la votación del día de ayer, primero que nada. Contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón, la cordura frente a la irracionalidad. Ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio del 2025. La transformación del país es profunda, para bien de todas y todos los mexicanos. El primer pronunciamiento que hace la doctora sobre esto, y ya de ahí pues habla sobre esta pirueta constitucional que se intentó dar el día de ayer. Vamos a escucharlo. Ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. También, Entonces, la presidenta, la ministra presidenta dice, no son 8 votos los que se necesitan, son 6. Porque a la nueva Constitución o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando, dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen, a ver, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte. Entonces, la oposición, fíjense ayer de qué tamaño fue la movilización. Muy pocas personas realmente. No, por ello, pues, aquí hay libertad de expresión, de reunión, de manifestación, siempre hay libertades en México. Pero hay democracia. Y la otra, porque ahora todo esto resulta que es el autoritarismo, que no se defiende a la república, la división de poderes. Al revés, esta decisión es más republicana, es republicana, porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo, elegido por el pueblo.
Bueno, ahí está lo que decía la doctora. Por último, vamos a escuchar lo que dijo sobre el plan D. Lo que ya se tenía listo para activarse el día de ayer en dado caso que la Corte cometiera este agravio constitucional. Ya se tenía pues todo activado para dar un verdadero golpe. Y vaya que es un plan muy bien redactado. El meter otro ministro a la Corte, echar... No. Tienen que escucharlo. Los adversarios y si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba pues este viejo régimen, ponernos a nosotros en una situación de desacato de una resolución de la Corte. Entonces, pues pensé, ¿qué hacemos frente a esta situación, no? Porque entonces se iba a hacer un escándalo de desacato de la presidencia a la resolución de la Corte. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle la vuelta, vamos por un plan D. Entonces, aunque no tuvieran razón, para evitar esta confrontación a la que nos querían llevar, pues era volver a presentar la reforma con dos modificaciones centrales. La primera, que en lo que no llegaba el nuevo Poder Judicial electo por el pueblo o elegido por el pueblo, se pudiera elegir al octavo ministro, porque el ministro Aguilar deja la Corte el 30 de noviembre con el esquema anterior. Y entre otras cosas también decíamos, bueno, pues que ya no tengan haber de retiro los ministros. Eran dos de las principales temas. Pero entonces ellos hubieran dicho eso, nosotros decíamos, bueno, pues es la decisión de la Corte, se vuelve a presentar. Y si hubiera aprobado, y después del 30 de noviembre, pues ya hubiéramos tenido los 4 ministros necesarios. ¿Sí me entienden? Entonces no íbamos a caer en una confrontación, porque eso es lo que ellos querían. Entonces esa era una de las opciones que teníamos planteadas. Por fortuna no fue necesario, porque también era pues un precedente no muy bueno para el país, pero no íbamos a caer como ellos querían, mantenernos 6 años en el supuesto desacato. Pues ahí está, ¿no? Finalmente lo que dice la doctora, revelando este plan D, muy interesante, ¿no? Mover un ministro más, nombrar al ministro faltante, que después de la salida de Luis María Aguilar a finales de mes, colocar un ministro ultra altirecontra morenista, claudista y obradorista, y con esto finalmente, pues, asegurarse que se tiene ya la mayoría, que se tendrían 4 ministros para echar abajo todo esto. La mayoría para ellos sería de 9 para declarar inconstitucionalidad, y con esto pues se acabaría de nuevo el dilema. Pero bueno, no llegamos a eso, se quedaron en el camino los ministros. Piña estaba decidida a todo ayer, yo lo noté, hubo mucho coraje de muchos, yo estaba de verdad muy molesto. Creo que muchos de los que hicimos videos ayer lo hicimos desde la rabia, porque sí había una especie de coraje, de frustración, de rabia, de ver cómo esta gente estaba a punto de violar la Constitución. Y por último, miren, ya para pasar al siguiente tema, así lo vivió la gente, así lo vivieron los trabajadores del Poder Judicial, aquellos que gritaban como pregoneros que no iba a caer el Poder Judicial. Pues bueno, así escuchaban la caída y el azotón en el suelo.
Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analiza y resuelve estas acciones de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, expediente 164, diagonal 2024, y sus acumuladas 165, 166, 167 y 170, diagonal 2024. El Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país desarrolló el debate correspondiente. Así, con caras largas hasta el piso, es como terminó toda esta historia, todo este cuento que finalmente pues nos dio la razón, que finalmente la cordura imperó ante la locura de Norma Piña.